saludo a Margin Pozo, bienvenidos a Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para las empresas. Atención al cliente. ¿Qué debemos de saber? ¿Qué errores debemos de evitar? Bueno, para hablar sobre eso tenemos de manera virtual desde España a Lisbeth Reyes, quien es especialista en RSE y marketing digital. Gracias, Lisbeth, por estar con nosotros el día de hoy. Hola Margin, muchas gracias una vez más por invitarnos y contar conmigo y con nosotros para estar otra vez en este programa y estar siempre cerca de Nicaragua. No, muchas gracias a vos por el tiempo y por la información que nos vas a facilitar el día de hoy. Sin duda, la atención al cliente es muy importante, Lisbeth, y me parece a mí muy oportuno también hablar de capacitación cuando nos referimos a este tema. De hecho, es un tema básico hablar de capacitación cuando hablamos de servicio al cliente, porque fíjate que tiene muchísimo que ver, principalmente cuando hablamos del servicio al cliente de persona a persona. Porque cuando el servicio al cliente es que alguien llega y hay que atenderle, influye muchísimo, aunque nosotros no querramos, la personalidad de la persona que está dando la cara al público. Entonces es cierto que las empresas tienen que tomarlo en cuenta y estoy segura que lo toman en cuenta a la hora de hacer esa contratación, en ver si la persona tiene esas habilidades para tratar con la gente y la personalidad, pero también es algo que se tiene que fomentar y hacer capacitación continua en las empresas para ayudar a que quienes están de cara al público mejoren sus habilidades blandas y puedan dar una atención al público y al cliente que sea muy con amabilidad, con cortesía, que sea muy eficiente, que le ayude, como digo yo, a hacerle la vida fácil al cliente. Lisbeth, ¿es lo mismo atención y servicio al cliente? Fíjate que normalmente en Nicaragua se ve como que fuese lo mismo. Atención y servicio al cliente están diferenciadas, pero podríamos decir que las dos se basan en algo muy básico para ambas, que es ayudar, satisfacer una necesidad sobre alguna consulta que tenga, sobre alguna inquietud, dar asesoramiento, dar ese acompañamiento, ayudarle a que el consumidor resuelva un problema que tiene respecto al producto o al servicio que una empresa está ofreciendo. Ok, fíjate que me llama la atención sobre el servicio al cliente porque cuando llegas a algún lugar, ya sea restaurante, y te atienden súper bien, las personas quedan con deseos de volver a ese lugar. O sea, es muy importante porque también está ligada a la reputación y a la imagen de la empresa. Totalmente, de hecho parte de las ventajas que nos ofrece dar un buen servicio al cliente, una buena atención al cliente, es justamente la buena reputación de la empresa, que eso al final repercute en aumento de ventas, repercute en algo tan que las empresas a veces no lo ven, pero repercute también en una disminución del gasto de publicidad, porque cuando nosotros nos sentimos muy a gusto con una empresa, vamos y la recomendamos con nuestro círculo, entonces también nosotros como empresa logramos, dando un buen servicio al cliente, que esa referencia boca a boca nos ayuda a llevar más clientes. Entonces es una de las ventajas de dar un buen servicio al cliente, conseguir una buena reputación para la empresa, que va a repercutir en aumento de las ventas y en fidelización de los clientes también. Qué interesante el tema de imagen y de reputación, porque hoy en día las empresas y todos estamos expuestos a las redes sociales, ¿no? A la hora de cometer un pequeño error. Se viraliza más rápido un error que algo bueno que puedas hacer en tu empresa. Pero eso creo que incluso cuando no existían las redes sociales, eso es algo de toda la vida. Cuando una empresa hace una cosa bien, nosotros lo contamos como cliente a un promedio de 5 personas cuando estamos satisfechos, pero cuando estamos insatisfechos o molestos con una empresa, hay estudios que comprueban que lo contamos como mínimo a 10 personas. Es decir, a veces nos pasa que le preguntamos a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Y lo primero que te responden es algo de alguna mala experiencia de servicio al cliente. Entonces es cierto que no solamente con las redes sociales, sino ha existido desde siempre, pero imagínate ahora con las redes sociales y el poder que tiene eso de alcanzar a muchísimas audiencias, que muchísima gente vea esa mala referencia, aunque no siempre sea el cliente quien tiene la razón. Es cierto que acarrea para la empresa cierta imagen que quien lo lea ya duda en comprarle a esa empresa o en si ir a ese restaurante o asistir a ese negocio.
¿Cómo tener ese orden, esa planificación dentro de tu empresa cuando estás brindando un servicio o estás también trabajando directamente con otros grupos de interés? Este es un tema bien delicado y al inicio hablábamos sobre capacitación, esta parte interna dentro de las empresas para tener ese servicio con éxito que hoy en día es la base, ¿no? También, y se traduce en temas de sostenibilidad y también en temas de reputación y de imagen que estamos hablando en este momento. Exacto, es que de hecho la buena reputación, una de las ventajas que le da a la empresa es que una empresa con buena reputación consigue más clientes, y al tener más clientes y también clientes fidelizados, que estamos hablando de que es un cliente que no te va a comprar solamente una vez, sino que aparte de que te va a recomendar con otros, va a volver a comprar las veces que necesite el producto o el servicio que esa empresa ofrece. Entonces eso repercute en lo que decías antes, en la sostenibilidad de las empresas. Una buena reputación se traduce siempre en beneficios para la empresa. Lisbeth, hay muchas preguntas que el día de hoy nos vas a ayudar a responder desde tu experiencia y también como docente universitaria. Sé que ustedes trabajan también con Alberto Cuartero en capacitación a jóvenes y a dueños de negocios. Hay una de ellas, por ejemplo, que tiene que ver con los canales que se pueden utilizar para brindar un buen servicio al cliente. La otra tiene que ver con los errores que podemos cometer a la hora también de brindar esta atención o servicio al cliente. ¿Te parece si luego de la pausa comercial seguimos hablando sobre esto? Perfecto. Volvemos con más después de este corte comercial. Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Seguimos hablando con Lisbeth Reyes, quien es experta en RSE y marketing digital sobre empresas y servicio al cliente. Nos acompaña de manera virtual desde España. Lisbeth, gracias por seguir con nosotros. Sin duda es un tema muy importante. Hablábamos un poquito sobre imagen y reputación y cómo un buen servicio puede contribuir a ello, pero me gustaría que en esta ocasión estemos hablando un poquito más sobre la diferenciación entre el servicio al cliente ahora en la parte digital, porque muchas empresas brindan estos servicios de atención al cliente a través de sus plataformas digitales, su página web, redes sociales, y cómo también podemos brindar este buen servicio a las personas que pueden llegar, por ejemplo, a alguna tienda, a nuestra tienda o bien a nuestra empresa. Exacto, fíjate que una de las cosas que empezó a cambiar cuando las empresas tuvieron la necesidad de meterse a Internet y estar en Internet, tener presencia también, es que cuando se da un buen servicio al cliente normalmente hay protocolos de atención, de cómo hacerlo, y sabían las empresas hacerlo en el person to person, cuando llegaban y una persona les atendía, era un buen servicio, era cortés, era amable, daba respuesta. Pero cuando una empresa decide estar en digital, tiene también que procurar que ese mismo trato amable, esa calidez que se da cuando recibimos a alguien en nuestra empresa, se traslade también a esos canales digitales que decidimos tener para dar atención al cliente. Porque el digital es cierto que tiene mucho que ver, ahí ya no juega un papel tan relevante la personalidad del colaborador o la colaboradora que esté atendiendo, porque existe formas de automatizar, hay que pensar en los mensajes y hacer como unos copies bien pensados para que se pueda trasladar esa personalidad de la empresa en las redes sociales también, o en la página web, en todos los canales digitales, para que no parezca que estamos hablando con un robot, porque eso no le gusta a nadie, aunque a pesar de que se puede automatizar, que la marca tenga la capacidad de seguir siendo humana también cuando está en esos otros canales. Y entonces, para poder hacer eso, es muy importante tanto que la empresa decida cuáles son esos canales adecuados en los que va a dar una mejor atención a su cliente o a sus stakeholders en general, porque de nada sirve que una empresa decida que va a estar en ciertos canales si no son los que realmente le ayudan a solucionar los problemas a los clientes, sino que a lo mejor le van a dar más problemas porque no saben usar esa tecnología, porque no se entienden bien con un chatbot o lo que sea. Entonces, es básico que la empresa, antes de dar ese paso, tenga muy claro quiénes son sus clientes, a quiénes se quiere dirigir, cuáles son esas necesidades, para poder ver también para dentro de la empresa cómo hacer ese servicio eficiente, porque aquí tiene mucho que ver también la inversión que se haga en tecnología.
Entonces hay que hacer un buen balance entre los canales en los que vamos a estar, la automatización, la tecnología que vamos a utilizar. Es un trabajo que lleva lo suyo, pero da buenos resultados al final. O sea, básicamente se trata en tratar de ser siempre empático, poner al cliente en el centro y, como yo siempre digo en el servicio al cliente, es hacerle la vida fácil al cliente. No, sin duda. Ya vamos a hablar un poquito sobre los canales, pero antes me gustaría consultarte en esta parte. Mencionabas también cómo dirigirte al cliente o al usuario. En este sentido, hay que partir de la capacitación, pero también mencionabas cómo hacerlo, un protocolo, un manual. ¿Cómo vamos a responder ante ciertos, digamos, problemas o situaciones que se puedan presentar para dar una respuesta inmediata? Mira, por suerte, para dar una buena atención al cliente o un servicio al cliente de calidad excelente, existen también sistemas de gestión de calidad que teníamos antes solamente la 9001, pero ahora también contamos con el compendio de normas de la ISO 10000, que está toda dirigida hacia la mejora de la calidad del cliente. Entonces, para dar un buen servicio al cliente, un servicio al cliente excelente y tener esos protocolos y tal, y cómo hacer las cosas, cómo dar respuestas rápidas, cómo dar respuestas certeras, todo eso lo podemos hacer a través de la implementación de un sistema de gestión que puede implementarse solamente en la parte de servicio de atención al cliente de una empresa, pero también para empresas más pequeñas que no tengan la capacidad de adherirse o que no tengan el equipo el personal, me refiero. Para implementar estos sistemas de gestión también pueden hacerlo a través de técnicas que son un poquito más fáciles de aplicar, como hacer un Customer Journey Map, que es ver todo el camino que hace un cliente desde que empieza en tu empresa hasta que consigue lo que necesita o hasta que termina de solucionar un problema, y basarnos siempre en lo que se basan todos los servicios de gestión los sistemas de gestión de calidad, que es la mejora continua. Si una empresa es consciente de que siempre puede mejorar y siempre está revisando qué cosas hacer mejor, seguro que va a lograr una gestión y un servicio de atención al cliente muchísimo más eficiente y de muy buena calidad. ¿Cuáles son los canales que podemos utilizar para brindar un buen servicio al cliente? Como te dije antes, eso va a depender de la empresa y de los clientes, porque yo siempre digo que a pesar de que trabajo en digital y que promuevo lo digital, porque es cierto que da muchísimas ventajas para las empresas y también para las personas, porque es bastante cómodo, la atención personal, eso no tiene precio. Si es una persona que está muy bien capacitada, un colaborador o colaboradora que te atiende, que te da respuestas rápidas, que es empático, que sabe, que está empoderado y sabe tomar decisiones, salirse a veces un poquito de los protocolos cuando haga falta, eso es básico. Pero luego los canales digitales van a depender, como te dije, de quiénes son nuestros clientes. Si nuestros clientes son más digitales o los queremos llevar hacia ellos, pues hay que hacerlo paulatinamente para que no parezca que estamos deshumanizando la marca. De hecho, aquí en España hay un movimiento que se llama Somos Mayores No Tontos, porque muchos de los bancos estaban pasando todos sus canales de atención al cliente o de asistencia al cliente en digital. Y había muchísimos clientes que son de edad avanzada o mayores que no son tan digitales. Entonces empezaron a tener un montón de problemas porque se cerraban sucursales, no había quien les atendiera personalmente y todo lo querían hacer en digital. Se hizo un movimiento y ahora se les está pidiendo a los bancos que den un mínimo de atención personalizada. Pero eso es en ese caso porque lo que hicieron fue no darse cuenta que la mayoría de sus clientes eran gente mayor que no son nativos digitales, no están tan identificados. Entonces, en vez de mejorar la atención al cliente, lo que les pasó fue lo contrario. Tuvieron muchísimas críticas, salieron en la televisión y les obligaron casi que por ley a dar una atención personalizada. Entonces, los canales en las redes sociales o en la página web o a través de una aplicación son válidos todo el tiempo, pero hay que pensar por eso primero quién es nuestro cliente y si eso le va a facilitar la vida, porque a través, por ejemplo, de WhatsApp es un buen canal también de atención al cliente, siempre y cuando por ese canal vayamos a dar respuestas rápidas, porque es una de las cosas que más le molesta a un cliente,
que no le respondan rápido. Así es. Entonces, si vamos a dar respuestas rápidas y acertadas, que es importante, entonces el canal lo decidimos en dependencia de qué le facilita más la vida a nuestro cliente. Así es, y tomar en cuenta también un estudio antes, ¿no?, de tomar una decisión que vaya a afectar o que consideremos que vaya a beneficiar a nuestro cliente. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Lisbeth, al regresar me gustaría que hablemos un poquito sobre los errores que podemos evitar a la hora de brindar un servicio al cliente o cómo podemos mejorar en nuestra empresa. Ya volvemos.